un millonario, director ejecutivo, soltero durante 28 años, se enamoró a primera vista de una chica pobre que dormía en una parada de autobús, sin tener idea de quién era en realidad antes de empezar. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y al final, no olvides calificar esta historia del 0 al 10, disfruta del relato. Alexander Weir caminaba rápido hacia su coche, al girar la esquina. Algo lo hizo detenerse, en el banco de una parada de autobús casi vacía, una joven. Estaba dormida, su abrigo ligero no bastaba contra el viento frío de la noche, las manos temblaban sobre un montón de currículums arrugados. Alexander se quedó mirándola, sin saber por qué. Podría haber seguido de largo, entrar en su coche, volver a su ático donde nadie lo molestaba, pero hubo algo en ella que lo detuvo, un extraño aire de familiaridad. Su rostro, aunque pálido y escondido bajo el cabello revuelto, despertaba un recuerdo, un lugar, una imagen, una sensación. Por un momento, él solo permaneció allí, observándola, el corazón le latía más rápido sin razón lógica. Alexander, famoso por su control casi mecánico de las emociones, estaba frente a una desconocida, y no entendía por qué. Con un gesto silencioso, se quitó el grueso abrigo de lana, lo colocó suavemente sobre los hombros de la chica. Ella no despertó, siguió durmiendo. Agotada, quizás ya ni sentía el frío, los papeles resbalaron de sus manos y él los acomodó de nuevo con cuidado. Dudó unos segundos, luego, casi por impulso, sacó de su bolsillo una pequeña caja de música. Era antigua, de madera oscura, con tallados que el tiempo había borrado. La llevaba consigo desde hacía años sin saber bien por qué, un recuerdo de infancia, de cuando todavía creía en cosas que la vida había borrado. Sin comprender la razón, la dejó junto a ella en el banco, retrocedió unos pasos, la miró una vez más y finalmente se dio vuelta. Caminó hacia el coche y subió. El chofer lo saludó, pero Alexander no contestó, solo buscó el banco en el espejo retrovisor hasta que desapareció de su vista. Durante el trayecto, fijó la mirada en la oscuridad tras la ventana. No lograba entender lo que acababa de hacer. Ese gesto no tenía sentido. Él no era impulsivo, no era emotivo. No era un hombre que se conmoviera por un simple rostro dormido, pero esa chica había tocado una cuerda olvidada dentro de él, un sonido apagado, un eco sin nombre. De regreso en su apartamento silencioso, al hundirse en el sofá, notó el peso ausente de su abrigo, cerró los ojos, la vio otra vez, durmiendo, con los dedos apretados sobre los papeles, la respiración entrecortada, la cajita de música a su lado, y pensó: ¿quién eres? Sintió, muy dentro de sí, que no sería la última vez que la vería. Mientras tanto, el rugido del autobús llegando hizo que Amodei se despertara de golpe, casi cayó del banco, parpadeó varias veces, intentando ordenar las ideas confusas en su cabeza. ¿Dónde estaba? Ah, sí, la parada del bus. Se había quedado dormida esperando el último transporte después de otro día frustrante de entrevistas fallidas, pero había algo distinto, muy distinto. Primero, ya no sentía frío, un abrigo pesado, increíblemente suave, cubría sus hombros. Llevaba un aroma masculino que nunca había olido, una mezcla sofisticada de madera y especias, y griega, por alguna razón, le daba una sensación de protección. Que, murmuró Amodei, tocando la tela fina, era caro. El tipo de prenda que solo había visto en las vitrinas del centro, esas tiendas a las que jamás entraba por miedo a la vergüenza. Entonces sus ojos se posaron en el objeto junto a ella en el banco, una pequeña caja de música de madera oscura, con delicados grabados que parecían contar historias antiguas. Un escalofrío recorrió su espalda, y no fue por el aire nocturno. Ya he visto esta cajita antes, susurró, tomándola con dedos temblorosos. La superficie se sentía suave y familiar, como si sus manos conocieran cada curva, cada detalle. Pero como llegó aquí, el autobús tocó la bocina con impaciencia. El conductor gritó por la ventanilla: ¿sube o no, señorita? No tengo toda la noche. Amodei se levantó de un salto, casi tropezando con sus propios pies. Sí, perdón. Recogió rápido los currículums arrugados. Seguía envuelta en el misterioso abrigo, con la caja de música aferrada como si fuera un tesoro. Al subir al autobús, casi resbaló en los escalones mojados. Cuidado, jovencita, gruñó el chofer, un hombre corpulento con fuerte acento de Boston. Esto no es un parque de diversiones. Lo siento, señor, es que bueno, es una larga historia. Amodei rió nerviosa mientras buscaba monedas en el bolsillo. Encontró justo lo necesario. Como un pequeño milagro, se sentó junto a la ventana, y allí, todavía abrazando la cajita de música,
dejó escapar un suspiro largo. El autobús avanzaba por las calles irregulares de Boston. Emily apenas notaba el movimiento, toda su atención estaba puesta en el objeto que tenía entre las manos. Con cuidado, como si fuera algo sagrado, abrió la tapa de la cajita. De inmediato comenzó a sonar una melodía suave y melancólica. Las primeras notas la golpearon como un rayo. El corazón le latía con fuerza. Sin explicación, de pronto, las lágrimas llenaron sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, eran algo más profundo, algo difícil de describir. Era como si esa música tocara una parte de su alma dormida por años. Una sensación abrumadora de familiaridad la envolvía, como si esa melodía fuera parte de su identidad, una pieza perdida en el tiempo. ¿Por qué estoy llorando?, murmuró, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Es solo una canción, pero no era solo una canción, era mucho más. Esas notas parecían la llave de una puerta cerrada en su memoria, una puerta que ni siquiera sabía que existía. Imágenes borrosas cruzaron por su mente, un lugar grande y frío, otros niños, un chico de cabello oscuro que siempre la hacía reír. Próxima parada, Commonwealth Street, anunció el chofer, interrumpiendo sus pensamientos. Emily cerró la caja de golpe, como si así pudiera contener esas emociones desconocidas. El abrigo seguía rodeándola, dándole un calor que no quería soltar. Al llegar a su pequeño apartamento, que compartía con dos compañeras, Emily entró de puntillas para no despertarlas. En la nevera había una nota escrita por Sarah, su amiga que trabajaba en el hospital. Emily, hay pizza en el horno, y deja de culparte por las entrevistas. Lo vas a lograr. Por primera vez en el día, Emily sonrió. Sarah siempre sabía cómo animarla. Sacó un trozo frío de pizza y se sentó en la mesa pequeña de la cocina, todavía envuelta en el misterioso abrigo, la cajita de música frente a ella. Bien, vamos a analizar esto, dijo en voz alta, como solía hacer cuando necesitaba ordenar sus ideas. Primero, me despierto con un abrigo de diseñador que claramente no es mío. Segundo, encuentro una cajita que me hace llorar sin razón. Y tercero, puede que me esté volviendo loca. Se rió sola. Siempre había tenido la costumbre de hablar consigo misma cuando estaba nerviosa. Sus compañeras ya estaban acostumbradas a oír monólogos detrás de su puerta. Emily abrió la cajita otra vez, dejó que la melodía llenara el silencio del apartamento. Esta vez pudo controlarse mejor, aunque la sensación de familiaridad seguía intacta. Muy bien, pequeña caja misteriosa, dijo, mirándola como si pudiera responder. ¿Quieres explicarme cómo llegaste a mi vida? Porque estoy segura de que yo no te compré, y mi presupuesto actual no da para regalos de lujo. La caja, por supuesto, no respondió, pero Emily estaba convencida de que había una historia detrás de todo. Alguien había dejado la cajita a su lado, la misma persona que le había puesto el abrigo. ¿Quién? ¿Y por qué? Examinó el abrigo con más atención. Claramente era de hombre, de una tela cuyo nombre ni siquiera sabía pronunciar. Dentro tenía una etiqueta con una marca que solo había visto en revistas. Armani. Emily abrió los ojos de sorpresa. Dios mío, susurró. Quien haya dejado esto tiene más dinero del que yo veré en toda mi vida. Se levantó y guardó la cajita con los currículums arrugados en su mochila. Mañana sería otro día de búsqueda de empleo, y tenía la extraña sensación de que aquella cajita podría darle suerte. Era una tontería, claro, pero después de un día tan malo, estaba dispuesta a creer en cualquier cosa que cambiara su destino. Antes de irse a dormir, abrazó el abrigo contra su pecho, respirando aquel aroma reconfortante. Fuera de quien fuese, esperaba algún día poder agradecerle en persona. No todos los días una desconocida recibe un gesto tan inesperado y bondadoso. Al otro lado de la ciudad, en su ático silencioso, Alexander Reed permanecía junto a la ventana. No podía borrar de su mente la imagen de la joven dormida en el banco. No sabía su nombre, no conocía su historia, pero algo en ella había despertado una curiosidad que llevaba años dormida. Mientras Boston dormía, dos vidas que se habían cruzado por azar en la oscuridad comenzaban a entrelazarse, de maneras que ninguno de los dos imaginaba. A la mañana siguiente, Alexander ajustó su corbata por tercera vez, un gesto inconsciente que revelaba un nerviosismo inusual. Sentado en su escritorio de caoba, en el último piso de Reed Enterprises, intentaba concentrarse en los informes financieros, pero su mente volvía, una y otra vez, a la noche anterior. Su secretaria, Margaret, una mujer eficiente de poco más de 50 años que llevaba más de una década trabajando con él, entró con una bandeja de café y un montón de documentos. Señor Reed, dijo con el tono profesional que todos usaban con él, sus reuniones de la mañana empiezan en 15 minutos.
El equipo de finanzas ya lo espera en la sala de juntas. Alexander asintió, sin levantar la vista de los papeles. Gracias, Margaret, y cancela mi almuerzo con Henderson. Hoy no estoy de humor para sus malos chistes. Margaret dudó un instante. En todos sus años trabajando con Alexander, pocas veces lo había visto tan distraído. Todo está bien, señor. Lo noto diferente hoy. Estoy bien, respondió, mirándola por fin. Solo cansado. La verdad era otra. Alexander no había dormido bien. La imagen de la joven en el banco de la parada seguía viva en su mente. Como grabada a fuego, había despertado recuerdos antiguos. Fragmentos que prefería mantener enterrados. Las reuniones de la mañana se desarrollaron como siempre, empleados nerviosos mostrando gráficos, Alexander lanzando preguntas directas que ponían a todos tensos. Un ambiente tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Las cifras del tercer trimestre muestran una caída del 3%, dijo Bradley, el director financiero, ajustándose las gafas. Bradley, lo interrumpió Alexander, con voz fría y precisa. Un 3% puede no parecer mucho para ti, pero son millones en ingresos perdidos. ¿Cuál es exactamente tu plan para recuperarlo? El hombre tragó saliva. Alexander casi podía escuchar el sudor resbalando por su frente. Siempre era así. Respeto mezclado con miedo, eficiencia disfrazada de tensión. Después de 2 horas interminables de reuniones, Alexander decidió bajar a la planta baja para revisar en persona unos informes de recursos humanos. No era lo habitual. Él prefería que le llevaran todo a su oficina, pero ese día sentía un desasosiego extraño. El ascensor descendió en silencio los 30 pisos del edificio. Cuando las puertas se abrieron, lo recibió el bullicio de la mañana, ejecutivos apurados, repartidores entrando y saliendo, visitantes en recepción, y entonces la vio. En el mostrador, una joven entregaba un sobre a la recepcionista. Vestía ropa sencilla, una blusa blanca algo arrugada y una falda negra gastada, el cabello castaño recogido en una coleta desordenada. En sus manos, una carpeta de cuero sintético tan usada que parecía haber librado muchas batallas. El corazón de Alexander casi se detuvo. Era ella, la chica del banco, aunque vestida distinto, más erguida, con determinación. La reconoció al instante. Los rasgos delicados, el modo en que mordía su labio inferior al ponerse nerviosa, la forma en que sus dedos golpeaban suavemente la correa de la carpeta. Alexander dio un paso hacia recepción, pero se congeló cuando la vio girar para marcharse. Pasó a menos de 2 metros de él. No lo miró. Estaba demasiado concentrada en sus propias preocupaciones para notar al hombre del traje caro que la observaba con intensidad silenciosa. Gracias, le oyó decir a la recepcionista. Espero que consideren mi solicitud, y se fue. Desapareció por la puerta giratoria como si nunca hubiera estado allí. Alexander se quedó en medio del vestíbulo unos segundos, ignorando los saludos de los empleados que pasaban. Su mente todavía procesaba lo que acababa de ver. Ella buscaba trabajo, acababa de dejar un currículum en su empresa. El resto del día transcurrió en una bruma de distracción. Alexander asistió a más reuniones, firmó documentos, tomó decisiones que afectarían a miles de empleados, pero su mente estaba en otra parte. Se sorprendió mirando por la ventana más de lo normal, como si esperara verla otra vez entre las calles agitadas de Boston. Al día siguiente, la curiosidad pudo más. Levantó el teléfono y llamó a Margaret. Quiero ver el informe de contrataciones de ayer, dijo, fingiendo un tono casual. ¿Todas las contrataciones, señor?, preguntó ella, sorprendida. Alexander casi nunca mostraba interés por esos detalles. Sí, todas. Cuando el informe llegó a su escritorio, Alexander lo revisó línea por línea, hasta que encontró lo que buscaba. Entre los nuevos empleados del turno de noche, figuraba una limpiadora asignada a los pisos ejecutivos. Emily Carter. Emily, ahora sabía su nombre. Esa tarde, Alexander hizo algo completamente inusual. En lugar de irse a casa al terminar la jornada, se quedó en el edificio. Le dijo a Margaret que trabajaría hasta tarde, pero la verdad era que estaba esperando. A las 9 de la noche, cuando la mayoría del personal ya se había marchado, bajó al piso 25. Los pasillos estaban en silencio, iluminados solo por luces de emergencia y alguna oficina olvidada con la luz encendida. Caminaba tratando de parecer casual, como si solo estuviera supervisando. Entonces oyó voces en el puesto de seguridad. La nueva limpiadora parece simpática, decía Robert, un guardia corpulento con 15 años de turno nocturno. Emily, ¿verdad? Dijo que empezó ayer. Sí, la vi con el carro de limpieza en el piso 23, respondió Jimmy.
Parece trabajadora. El corazón de Alexander se aceleró. Ella estaba allí, en ese mismo instante, sin pensar demasiado en lo que hacía. Se dirigió al ascensor, y bajó un piso. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave timbre. Alexander salió en la planta 24, la luz era más tenue allí, proyectando sombras largas en las paredes. Siguió el leve chirrido de unas ruedas sobre el mármol, y entonces la vio. Emily empujaba un carrito de limpieza por el pasillo, llevaba el cabello recogido en un moño práctico y un uniforme azul sencillo, estaba concentrada en su tarea, limpiando manijas con movimientos rápidos y precisos. Cuando levantó la vista, lo vio al fondo del pasillo. Sus miradas se encontraron. Por un instante, que pareció eterno, se quedaron simplemente mirándose. Emily inclinó un poco la cabeza, como si intentara recordar de dónde conocía a ese hombre, pero no le vino nada a la mente. Para ella, no era más que otro ejecutivo trabajando hasta tarde. Buenas noches, dijo con educación. Antes de volver al carrito, buenas noches, respondió Alexander, con una voz más áspera de lo habitual. Emily siguió trabajando. Alexander permaneció allí unos segundos más y luego regresó al ascensor. Cuando las puertas se cerraron, apoyó la espalda en la pared y cerró los ojos. Ella no lo había reconocido. Para Emily, él era un desconocido, pero para Alexander, ella era la pieza perdida de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando. Por primera vez en años, Alexander Reed tenía algo que esperar más allá de informes y reuniones, un misterio que desentrañar, un lazo por descubrir. Tenía a Emily. En su tercera noche en Reed Enterprises, Emily ya empezaba a acostumbrarse. Había aprendido dónde estaban los suministros de limpieza, cuál ascensor era el más rápido para subir, e incluso que el baño del piso 12 tenía el mejor papel higiénico de todo el edificio. Muy bien, Emily, murmuró para sí mientras empujaba el carrito por el pasillo del piso 27, tercer día y todavía no me han despedido. Eso debe ser un récord personal. El edificio estaba casi vacío a esa hora, solo quedaban encendidas unas pocas luces. En oficinas donde los adictos al trabajo seguían ocupados, a Emily le gustaba ese silencio. Era un descanso después de días enteros de búsqueda laboral y de escuchar más no que un niño de 2 años frente a un plato de brócoli. Acababa de limpiar 3 oficinas seguidas cuando llegó al final del pasillo. Una puerta estaba entreabierta. Dentro, se escuchaba una voz profunda hablando por teléfono. Emily dudó un momento, ¿entraba a limpiar o esperaba a que terminara? Decisiones, susurró, mirando el cubo de productos. Si espero, tendré que volver luego. Si entro ahora, puedo interrumpir, pero si quería privacidad, no habría dejado la puerta abierta. No, decidió arriesgarse. Tomó solo el balde con agua jabonosa y un paño, dejando el resto del carrito en el pasillo. Así haría menos ruido. Se acercó a la puerta y, con cuidado, miró por la rendija. Vio a un hombre de espaldas, hablando por teléfono con una voz firme y autoritaria. Llevaba un traje que costaba más que el alquiler de su apartamento. Los números del último trimestre son inaceptables, decía él. Quiero una reunión con todos los departamentos el lunes, y esta vez quiero soluciones, no excusas. Emily tragó saliva. Sin duda, era alguien importante. Tal vez sería mejor volver más tarde. Retrocedió un paso, y fue entonces cuando todo salió mal. Chocó la puerta con el hombro, la madera crujió al abrirse un poco más. El ruido la sobresaltó, perdió el equilibrio, el balde se le resbaló de las manos como si tuviera vida propia. Lo que pasó después fue como en cámara lenta, una escena de película en la que todo se descontrola. El agua salió disparada en un arco perfecto, fue a caer directo sobre los zapatos del hombre. Emily se quedó paralizada, no respiró, no parpadeó, no se movió. Era como una estatua de bronce en medio de la oficina, salvo porque las estatuas de bronce no se ruborizan. El hombre interrumpió su frase a medias, se giró lentamente. Como un depredador que descubre a su presa, era Alexander Reed, el director general, el hombre más temido del edificio, y ella acababa de empaparlo con agua sucia y jabonosa. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Balbuceó Emily, deseando que la tierra se la tragara. Señor Reed, yo, oh, Dios mío. Alexander bajó la vista hacia sus zapatos de cuero italiano, ahora empapados, luego volvió a mirarla. Emily parecía a punto de un colapso nervioso. Te llamo luego, dijo al teléfono. Sin apartar los ojos de ella, surgió algo inesperado. Emily entró en pánico total, se arrodilló y empezó a secarle los zapatos con el trapo, extendiendo aún más el agua por el mármol. Lo siento, señor Reed, lo siento, repetía frenética. Lo arreglo, tengo jabón especial, vinagre, bicarbonato, agua bendita si es creyente.
lo que haga falta. Alexander la miraba, ella, de rodillas, desesperada por reparar lo irreparable, era ridículo y conmovedor a la vez. Allí estaba la chica del banco, la misma que llevaba días rondando en su cabeza, y ahora, hecha un manojo de nervios por culpa de sus zapatos mojados, agua bendita, preguntó él. Emily se detuvo un instante. Bueno, no la tengo aquí, pero puedo conseguirla, dijo rápido, mi vecina. Doña Marta, siempre guarda, dice que sirve para todo, bendecir casas, alejar la mala suerte, y viendo cómo va mi noche, definitivamente necesito alejar la mala suerte, y entonces ocurrió lo impensado. Alexander Reed, el hombre que no sonreía desde hacía años, el director que hacía temblar a sus empleados solo con subir al ascensor, sintió que las comisuras de su boca se levantaban. Era una sonrisa leve, casi invisible, pero estaba ahí. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había hecho sonreír, de verdad. Emily seguía en el suelo, tratando de secar el piso con el trapo empapado. Puedo pagar el arreglo de los zapatos, dijo, me tomará 6 meses, pero lo haré. O puedo trabajar horas extra gratis, o puedo, bueno, ya no me quedan buenas ideas. Levántate, dijo Alexander en voz baja. Emily dejó de hablar y levantó la vista. Señor, póngase de pie, repitió él. Está bien. Emily se levantó despacio, todavía sosteniendo el trapo mojado. Señor Reed, acabo de convertir sus zapatos en una piscina de gatitos. ¿Cómo está bien eso? Alexander la observó largo rato. Ahí estaba ella, con el uniforme mojado, el cabello desarmándose del moño, sosteniendo un paño goteando agua. Sin embargo, había algo en ella que lo fascinaba, la manera en que no dudaba en decir lo que pensaba, incluso en un momento tan incómodo, la manera en que intentaba arreglar las cosas en lugar de huir. Son solo zapatos, dijo al fin. Emily parpadeó varias veces, como si no estuviera segura de haberlo oído bien. Esos son solo zapatos, señor Reed. Esos zapatos probablemente valen más que 3 meses de mi sueldo, y puedo comprar otro par, respondió Alexander, manteniendo la calma. Pero, mojé sus zapatos, insistió Emily, y empapé su piso e interrumpí su llamada importante. Hizo una pausa para recuperar el aliento. Probablemente rompí unas 15 reglas de la empresa de un solo golpe. Alexander dio un paso atrás del charco, haciendo que sus zapatos mojados chapotearan. El sonido hizo que Emily se encogiera de vergüenza de nuevo. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó él. Emily, respondió automáticamente, Emily Carter, y antes de que lo preguntes, sí, es mi nombre real, y no, normalmente no derramo agua sobre mis jefes. Esto es definitivamente la primera vez. Emily, repitió Alexander, probando cómo sonaba el nombre en su voz. Era exactamente como aparecía en él informe de contrataciones, pero escucharlo de sus labios se sentía diferente. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 3 días, dijo Emily, retorciendo el trapo nerviosa, y dependiendo de lo enojado que esté usted. Esos podrían haber sido mis únicos 3 días. Alexander le estudió un momento. Era diferente a cualquier empleado con el que hubiera tratado. No había obediencia forzada, ni miedo paralizante, como estaba acostumbrado a ver. Emily estaba nerviosa, sí, pero también era sincera, auténtica, y eso era algo que hacía mucho no encontraba. ¿Eres nueva en el personal de limpieza?, preguntó. Nueva en limpiar, nueva en no salpicar a personas importantes, nueva en prácticamente todo, suspiró Emily, pero estoy aprendiendo, y prometo que la próxima vez mantendré el cubo lejos de cualquiera con traje caro. Alexander asintió despacio. Bueno, Emily Carter, dijo, te sugiero que termines de limpiar este piso y quizás tengas más cuidado con los cubos. Emily parpadeó, confundida. Entonces no estoy despedida. No estás despedida, de verdad, porque puedo irme ahora mismo si hace las cosas más fáciles para usted, sin problemas, sin rencores. Sí, estoy seguro. Emily dejó escapar un suspiro de alivio tan profundo que parecía vaciar completamente sus pulmones. Gracias, señor Reed, de verdad, es mucho más amable de lo que dicen. Alexander levantó una ceja. ¿Qué dicen? Emily se congeló, dándose cuenta de que había hablado demasiado. Bueno, nada malo, solo que es exigente y concentrado. Tragó saliva. Mejor no derramar agua en sus zapatos por segunda vez. Esa noche, Alexander casi sonrió. Consejo inteligente, ¿verdad? Emily rió nerviosa. Bueno, seguiré limpiando y me mantendré lejos de cualquier cubo de agua. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Señor Reed, gracias por no despedirme y disculpe lo de los zapatos. De verdad. Alexander la vio salir de la oficina,
escuchando el chirrido de las ruedas de su carrito bajando por el pasillo. Luego miró sus zapatos todavía mojados y sacudió la cabeza. Por primera vez en años, Alexander Reed sentía curiosidad genuina por alguien, y esa persona era una torpe limpiadora que no tenía idea de quién era él realmente. Más allá del título y la reputación, era refrescante, era inesperado, y era exactamente lo que no sabía que estaba buscando. Han pasado 2 semanas desde el incidente del zapato mojado. Emily había desarrollado un método casi científico para evitar desastres similares. Lo llamaba mentalmente Operación Cubo Seguro, siempre sostenerlo con ambas manos, verificar obstáculos en un radio de 2 metros. Y nunca caminar hacia atrás con líquidos. Esa noche, Emily terminó de limpiar todas las oficinas del piso 22 antes de lo habitual. El edificio estaba inusualmente silencioso. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y, de vez en cuando, el eco de sus propios pasos sobre el mármol. Bueno, Emily, se dijo mientras guardaba los productos en el carrito, sobreviviste otra noche sin empapar a un ejecutivo. Eso definitivamente merece una pequeña celebración. Decidió tomar un descanso. En la sala de personal, un espacio modesto en el piso 21 que la mayoría de ejecutivos ni siquiera conocía, la habitación tenía unas pocas mesas pequeñas, una cafetera que funcionaba cuando quería y, en una esquina, casi olvidado por todos, un viejo piano vertical. Emily siempre había notado el instrumento durante sus descansos, pero nunca se había acercado. Esa noche, algo la atrajo. Quizá era el silencio absoluto del edificio, o quizá era la melodía de la caja de música aún resonando en su mente desde aquella noche misteriosa en el banco. Solo voy a echar un vistazo rápido, murmuró, acercándose al piano como si fuera un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. El instrumento estaba claramente viejo, con la madera oscurecida por el tiempo y algunas teclas ligeramente amarillentas. Había una pequeña placa de metal en la parte superior, donada por la familia Morrison, 1987. Emily se preguntó cuántas personas habían tocado esas teclas a lo largo de los años. ¿Cuántas melodías habían salido de allí? Miró alrededor para asegurarse de estar sola, se sentó en el banco acolchado. Las teclas se sentían frías bajo sus dedos mientras las probaba suavemente. El sonido estaba un poco desafinado, pero seguía siendo melodioso. Muy bien, pequeño piano olvidado, dijo con cariño. Vamos a ver si todavía recuerdas cómo tocar. Emily cerró los ojos y dejó que sus dedos encontraran las teclas. No sabía por qué, pero la melodía de la caja de música surgía de forma natural en sus manos, como si ellas supieran exactamente dónde debía ir cada nota. Era extraño, porque no recordaba haber aprendido esa canción específica. Sin embargo, sus dedos se movían con una seguridad que la sorprendía. La melodía fluía suavemente, llenando el silencio de la sala con una dulce melancolía. Emily se perdió en la música, sintiendo una conexión inexplicable con cada nota. Era como si esa canción formara parte de ella, un recuerdo guardado muy dentro de su alma. Mientras tocaba, Emily no se dio cuenta de que ya no estaba sola. Alexander había bajado de su oficina para revisar unos informes de recursos humanos. Cuando escuchó la música resonando por el pasillo, se detuvo al instante, reconociendo la melodía que conocía tan bien. Era exactamente la misma canción de la caja que él le había dejado aquella noche, nota por nota, cada matiz. ¿Cómo era posible? Alexander se acercó en silencio a la sala de descanso, deteniéndose frente a la puerta entreabierta. A través del pequeño espacio, pudo ver a Emily sentada al piano, completamente absorta en la música. Sus dedos se movían con una gracia natural que lo fascinaba. No estaba leyendo partituras, ni siguiendo ninguna guía, tocaba como por memoria, o mejor dicho, como si la música fuera parte de ella. Cuando Emily terminó la melodía, dejó sus manos sobre las teclas por un momento, como si no quisiera romper el hechizo. Entonces escuchó una voz detrás de ella: ¿tocas esa canción? ¿Por qué? Emily se giró rápido, casi cayéndose del banco. Delante de ella estaba un hombre que vagamente reconocía de los pasillos, pero nunca había visto de cerca. Era alto, bien vestido, con cabello oscuro y ojos que parecían cargar un peso invisible. Lo siento, dijo automáticamente, levantándose del banco como si la hubieran atrapado haciendo algo malo. No sabía que había alguien aquí. Solo estaba, bueno, tocando, obviamente, pero no sabía que alguien escuchaba. ¿Y si está prohibido usar el piano? ¿Puedo parar de inmediato? El hombre levantó una mano, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. No está prohibido, de hecho. Creo que eres la primera persona que veo tocar este piano en años.
Emily respiró aliviada. Oh, qué bien, por un momento pensé que me iba a despedir. Bueno, no sería la primera vez que casi me despiden por algo inesperado. Sobre la canción, insistió él, entrando en la sala. ¿Por qué elegiste esa melodía específica? Emily dudó, retorciendo las manos nerviosa. Para ser honesta, no lo sé, simplemente vino a mi mente. Es extraño, pero es como si mis dedos ya supieran a dónde ir. ¿Sabes esa sensación cuando algo parece familiar, aunque estés segura de no haberlo visto? Antes, Alexander asintió despacio. Conocía muy bien esa sensación. Sí, la conozco. ¿Y dónde aprendiste a tocar el piano? Aprendí de niña, respondió Emily, relajándose un poco. Había un piano en el lugar donde crecí. Uno de los empleados me enseñó lo básico. No soy profesional ni nada por el estilo, pero siempre me ha gustado tocar cuando necesito pensar. Tocas muy bien, dijo Alexander sinceramente. Soy Alex. Por cierto, Emily, respondió ella, extendiendo la mano. Emily Carter, trabajo en el turno nocturno de limpieza. Alexander estrechó su mano, notando lo pequeña y delicada que se sentía comparada con la suya. Encantado. Emily Carter, ¿también trabajas aquí?, preguntó Emily. Quiero decir, obviamente sí, de otro modo, no estarías aquí tan tarde, pero nunca te he visto durante mis rondas de limpieza. Trabajo en mantenimiento, respondió Alexander, eligiendo una media verdad. Mantenimiento ejecutivo. Ah, qué genial, dijo Emily, con entusiasmo. Debe ser interesante. Apuesto a que conoces todos los secretos del edificio, como donde están las mejores cafeteras y qué baño tiene el papel más suave. Alexander rió, un sonido genuino que lo sorprendió a sí mismo. Se podría decir, y dijo. ¿Y tú tocas piano también?, preguntó Emily, señalando el instrumento. Un poco, admitió Alexander, pero no como tú. Tienes un talento natural. Emily sonrojó ligeramente. Gracias. Es amable de tu parte decirlo, aunque solo sea por cortesía. No es cortesía, dijo Alexander. Soy honesto. Hubo un silencio cómodo entre ellos por un momento, y luego Emily volvió a sentarse en el banco del piano. ¿Quieres acompañarme? Este banco es lo suficientemente grande para dos, y prometo no tocar nada demasiado complicado. Alexander dudó un momento. ¿Cuándo había sido la última vez que se sentó de manera casual con alguien, sin horarios, reportes ni presión de trabajo? No podía recordarlo. ¿Por qué no?, dijo, sentándose junto a ella en el banco. Muy bien, Alex de mantenimiento ejecutivo, dijo Emily con una sonrisa juguetona. Veamos qué sabes tocar. Alexander colocó sus dedos sobre las teclas y comenzó una melodía simple y familiar. Emily se unió, creando una armonía natural que se mezclaba perfectamente con su melodía principal. Parecía que hubieran tocado juntos muchas veces antes. Wow, dijo Emily al terminar. Tocamos muy bien juntos. Es como si nuestros estilos encajaran perfectamente. Alexander la miró, estudiando su expresión radiante. Realmente encajan. ¿Quieres escuchar algo curioso?, dijo Emily, girándose hacia él. Tengo esta extraña sensación de que nos hemos conocido antes, no aquí en el trabajo, sino en algún otro lugar. ¿Alguna vez has tenido esa sensación con alguien? El corazón de Alexander se aceleró. Sí, dijo suavemente. Es un sentimiento inexplicable. Exactamente, exclamó Emily. Es como un déjà vu, pero más intenso, como si hubiera una historia que debería recordar, pero estuviera encerrada en algún lugar al que no puedo llegar. Hablaron durante más de una hora, perdiendo por completo la noción del tiempo. Emily habló de sus trabajos anteriores, de las dificultades para encontrar empleo y de sus esperanzas para el futuro. Alexander, cuidadoso de no revelar demasiado sobre su verdadera posición, habló de Boston, de la música y de cómo la vida a veces toma giros inesperados. Era la conversación más natural y cómoda que Alexander había tenido en años. Emily tenía una forma de hablar que lo hacía sentir relajado, como si pudiera bajar la guardia y simplemente ser él mismo. Era divertida sin esforzarse, inteligente sin ser arrogante y genuinamente amable de una manera que él había olvidado que existía. Vaya, ¿qué hora es?, preguntó Emily de repente, mirando el reloj en la pared. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo. El tiempo vuela cuando uno se divierte, dijo Alexander, sorprendido al darse cuenta de que realmente lo había disfrutado. Sí que vuela, asintió Emily, levantándose del banco. Bueno, Alex, fue un placer conocerte. Espero que podamos hablar otra vez pronto. Yo también lo espero, dijo Alexander, por primera vez en mucho tiempo. Realmente lo decía en serio. Cuando Emily salió de la sala, Alexander permaneció sentado frente al piano unos minutos más. Había algo en ella que lo intrigaba profundamente, la forma en que tocaba esa melodía en particular,
la sensación de familiaridad que mencionaba, lo natural de su conversación. Por primera vez en años, Alexander Reed no quería evitar la conexión humana, quería explorarla, comprenderla y, más importante aún, quería descubrir quién era realmente Emily Carter. En los días siguientes a su encuentro frente al piano, algo cambió en la rutina de Alexander. Por primera vez en años, encontró razones para bajar de su oficina en el último piso a los niveles inferiores del edificio. Siempre había una excusa lógica: revisar la eficiencia energética del piso 22, inspeccionar la limpieza de los pasillos o revisar los protocolos de seguridad nocturna. Margaret, su secretaria, empezó a notar un patrón extraño. Señor Reed, dijo una mañana, mirando su agenda, últimamente baja mucho a los pisos inferiores. ¿Hay algún problema específico de él que deba saber? Alexander se ajustó la corbata, un gesto que Margaret había aprendido a reconocer como señal de nerviosismo. Solo me aseguro de que todas las operaciones funcionen correctamente, respondió, manteniendo un tono profesional. Un CEO debe conocer cada parte de la empresa. Margaret arqueó una ceja, pero no dijo nada. En sus 15 años trabajando con Alexander, nunca lo había visto tan interesado en los aspectos operativos de la compañía. Aquella noche, nuevamente, Alexander se encontró bajando al piso 21. Se había convertido casi en una rutina, terminar la jornada oficial, esperar a que la mayoría de empleados se fueran y luego buscar a Emily. La encontró en la sala de descanso, organizando sus suministros de limpieza mientras tarareaba suavemente para sí misma. Cuando lo vio, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Hola, Alex, dijo alegremente. Otra inspección de mantenimiento ejecutivo. Alexander sonrió, sintiéndose un poco culpable por la mentira. Algo así. ¿Y tú, cómo estuvo el trabajo hoy? Bueno, déjame pensar, dijo Emily, contando con los dedos. Limpié 3 pisos completos sin derribar nada, nadie se resbaló en el suelo recién trapeado y no derramé nada sobre ningún ejecutivo importante. Diría que fue un día productivo. ¿Sigues preocupada por el incidente del zapato?, preguntó Alexander, divertido. Preocupada. Emily rió. Alex, tengo pesadillas en las que persigo al señor Reed por los pasillos con cubetas de agua. Apuesto a que todavía cuenta esa historia a otros ejecutivos en las reuniones de la junta. Si supiera, pensó Alexander. Estoy seguro de que ya lo olvidó por completo. ¿De verdad crees eso? Emily se sintió aliviada. Espero que sí. No quiero ser conocida como la limpiadora que moja a la gente importante. Esa no es exactamente la reputación que busco. Caminaron juntos por los pasillos mientras Emily terminaba sus tareas. Alexander había descubierto que le gustaba escucharla hablar. Tenía una manera vivaz de contar historias, convirtiendo incluso los eventos más ordinarios en relatos divertidos. Mencionaste el otro día que creciste en un lugar con un piano, dijo Alexander casualmente. ¿Cómo era ese lugar? Emily dudó un momento, y Alexander notó una sombra cruzar sus ojos. Era un orfanato, dijo finalmente. Viví allí desde los 6 hasta los 18 años. Lo siento, dijo Alexander con suavidad. Debió ser difícil. Tuvo sus momentos, admitió Emily, intentando mantener un tono ligero. Pero también hubo cosas buenas. La señora Patterson, que dirigía la sala de música, me enseñó a tocar el piano. Solía decir que la música era como un lenguaje secreto que podía consolar el alma. Alexander sintió algo agitarse en su pecho, un recuerdo tenue y distante. ¿Tenías amigos allí? Algunos, dijo Emily, formando una sonrisa nostálgica. Había un chico, éramos inseparables, tenía la manera de hacerme reír incluso en los días más difíciles. Pasábamos horas escuchando música juntos. ¿Qué le pasó?, preguntó Emily. Lo adoptaron cuando teníamos 8 años, dijo con la voz más baja. Me alegré por él. Claro, todo el mundo merece una familia, pero lo extrañé muchísimo. Alexander se detuvo. Una sensación extraña lo recorrió. Había algo familiar en su historia, algo que despertaba recuerdos que llevaba años enterrando. ¿Cómo se llamaba?, preguntó, intentando mantener la voz casual. Josh, respondió Emily. Bueno, Joshua en realidad, pero todos lo llamábamos Josh. Tenía el cabello oscuro y unos ojos que siempre parecían esconder secretos. Decía que algún día volvería para buscarme. El corazón de Alexander casi se detuvo. Joshua. Los recuerdos llegaron como piezas de un rompecabezas encajando de golpe. Un orfanato, una niña de cabello castaño, horas escuchando música, una promesa hecha por un niño de 8 años. Emily, dijo con voz temblorosa. ¿Cómo se llamaba el orfanato? St. Catherine's Home, respondió, mirándolo con curiosidad. ¿Por qué preguntas? ¿Te ves pálido? Alexander intentaba procesar lo que escuchaba. ¿Sería posible
Después de todos estos años, Emily tocó suavemente su brazo. ¿Estás bien? Antes de que él pudiera responder, Emily continuó, perdida en sus propios recuerdos. Sabes, es curioso, desde que nos conocimos, he tenido los sueños más extraños, fragmentos de recuerdos que se sienten reales, pero no logro ubicarlos, y esa canción que toqué en el piano, es como si formara parte de una historia que se supone debo recordar. Alexander la miró, de verdad, por primera vez, sus rasgos delicados, los ojos expresivos, la forma en que mordía su labio al pensar, como no lo había visto antes. Emily dijo suavemente. ¿Recuerdas algo específico de Josh? Muchas cosas, respondió ella, sonriendo con nostalgia. Inventaba historias fantásticas para distraerme cuando estaba triste, y tenía una pequeña caja de música que nos encantaba escuchar juntos. Era nuestra canción especial. El mundo de Alexander pareció detenerse. La caja de música, la misma que había llevado consigo todos esos años, la misma que le había dejado esa noche en el banco. ¿Qué tipo de caja de música?, preguntó, apenas pudiendo formar las palabras. Era pequeña, de madera oscura, con delicados grabados, describió Emily, con la mirada perdida en el pasado. Tocaba la melodía más hermosa, la misma que toqué en el piano el otro día. Qué curioso cómo algunas canciones se quedan en el alma. No, dijo Alexander, sabía que debía decir la verdad en ese momento, decirle quién era realmente, tanto como CEO como Josh de su infancia, pero las palabras no salían. Cómo explicar que había estado buscándola inconscientemente todos esos años, cómo admitir que había mentido sobre su identidad. Alex, llamó a Emily de nuevo, preocupada por su silencio. En lugar de hablar, Alexander hizo algo impulsivo, algo que lo sorprendió tanto como a ella. Se acercó, con los ojos fijos en los de ella. Emily no retrocedió, de hecho, pareció inclinarse ligeramente, como si una fuerza invisible los atrajera. El tiempo pareció ralentizarse cuando sus labios se encontraron. El beso comenzó suave, casi tímido, pero rápidamente se convirtió en algo más profundo e intenso. Era como si todos los recuerdos perdidos, todos los años separados, todos los anhelos no expresados se volcaran en ese momento. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Emily lo miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento que la dejó confundida. Yo, comenzó, tocándose los labios. ¿Por qué siento que esto ya ha pasado antes? Alexander le sostuvo el rostro con las manos, estudiando cada detalle como si quisiera memorizarlo. Tal vez porque ya sucedió, dijo suavemente, en otra vida, en otro tiempo. Emily soltó una risa tranquila, pero sus ojos brillaban. ¿Crees en cosas así? ¿Destino? ¿Almas gemelas? No, admitió Alexander. Hasta ahora, se quedaron allí, perdidos en la mirada del otro, sintiendo que algo importante había cambiado entre ellos. Todavía no sabían que no era solo el presente lo que los conectaba, sino un pasado compartido que empezaba a salir de las sombras. Lo que Emily no sabía era que el hombre que acababa de besar era tanto el CEO que temía como Josh, a quien nunca había olvidado. Y lo que Alexander no sabía era que finalmente había encontrado a la persona que su alma había estado buscando toda la vida. Había pasado una semana desde el beso, y Emily sentía que flotaba por los pasillos de Reed Enterprises. Se habían encontrado todas las noches desde entonces, hablando durante horas en la sala de descanso o caminando por los corredores vacíos mientras ella terminaba su trabajo. Era como si hubieran redescubierto una amistad perdida, pero con una cercanía nueva y emocionante. Sarah, creo que estoy enamorada, confesó Emily a su compañera de apartamento una mañana mientras tomaban café en la pequeña cocina. Sarah, que trabajaba en turnos nocturnos como enfermera, levantó la vista de su periódico con una ceja arqueada. Enamorada, Emily Carter. Siempre dijiste que no tenías tiempo para el romance. Lo sé, dijo Emily, girando en la silla como una adolescente, pero él es diferente, Sarah. Es como si nos conociéramos desde siempre. Hablamos de todo, reímos de todo, y cuando estamos juntos, el tiempo simplemente desaparece. Y trabaja en tu empresa, en mantenimiento ejecutivo, respondió Emily. Alex es especial, realmente me escucha, ¿sabes? No solo finge mientras piensa en otra cosa. Sarah sonrió. Me alegra por ti. Solo ten cuidado por donde caminas cuando estés soñando despierta con él. No queremos que vuelvas a derramar un cubo de agua sobre algún ejecutivo importante. Emily rió. Eso solo pasó una vez. Y el señor Reed ni siquiera pareció enojado. Esa tarde, Emily recibió una llamada inesperada de su supervisora de limpieza. Linda, Emily. Cariño, dijo Linda con su voz áspera de fumadora, necesito que cubras el turno de la tarde hoy.
Jessica llamó enferma, y tenemos una reunión importante en el piso 30 que debe estar impecable. Claro, ningún problema, respondió Emily. ¿A qué hora necesitas que llegue? A las 2, y Emily, ponte tu uniforme más nuevo. Esta reunión es con los peces gordos. Emily llegó al edificio antes de lo necesario, emocionada por el cambio en su rutina habitual. Rara vez trabajaba de día, así que sería interesante ver el edificio con más gente alrededor. Quizá incluso se toparía con Alex por casualidad. Linda la recibió en el vestíbulo, sosteniendo un portapapeles y luciendo más estresada de lo habitual. Emily, gracias por venir, dijo rápidamente. Necesito que limpies la sala 3A, es una de las principales, justo al lado de la sala de conferencias del CEO. Todo tiene que estar perfecto, entendido, dijo Emily, tomando su carrito de limpieza. Sala 3A, perfección total, puedo hacerlo con los ojos cerrados. Linda le agarró el brazo, y Emily, si ves ejecutivos por ahí, sé discreta, no les gusta que los molesten. Emily asintió y entró en el ascensor, piso 30. Era la primera vez que subía tan alto en el edificio. Las puertas se abrieron, revelando un pasillo lujoso con alfombras gruesas, obras de arte en las paredes y una vista impresionante de la ciudad a través de ventanas de piso a techo. «Wow», susurró Emily para sí misma, este lugar es más elegante que algunos hoteles en los que he estado. Encontró la sala 3A fácilmente, notando que la puerta estaba entreabierta. Perfecto, podía entrar, limpiar todo rápido y salir sin molestar a nadie. Mientras empujaba el carrito por el pasillo, Emily tarareaba suavemente una melodía que había escuchado en la radio durante su viaje. Estaba de buen humor, pensando en cómo le contaría a Alex sobre su pequeña aventura por los pisos ejecutivos de la empresa. Trabajar de 9 a 5, qué forma de ganarse la vida, canturreó, empujando la puerta un poco más. Fue entonces cuando su vida cambió por completo. La sala no estaba vacía, de hecho, estaba llena de hombres con trajes caros sentados alrededor de una gran mesa de conferencias, y en la cabecera, liderando la reunión con un aire de autoridad. Emily reconoció al instante a Alex, pero no era Alex, no el Alex que ella conocía. Este hombre se veía igual, tenía la misma voz, pero todo en él era diferente. Su postura era recta, casi intimidante, su tono era frío y autoritario, y todos lo trataban con un respeto que solo podía significar una cosa. Quiero esos números revisados para el lunes, decía mientras notaba a Emily en la puerta. No más retrasos ni excusas. El silencio que siguió fue absoluto. Emily sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su carrito de limpieza de repente pesaba demasiado para sus manos temblorosas. El cubo de suministro se le escapó, golpeando el piso con un fuerte estruendo que resonó en la sala silenciosa. Señor Reed, dijo uno de los ejecutivos, nervioso, parece que ha habido un malentendido. Señor Reed. Alexander Reed, el CEO. Alex era Alexander Reed, el CEO, el hombre al que había salpicado con agua sucia, el hombre que todos en la empresa temían, el hombre al que había besado pensando que solo era un trabajador de mantenimiento. Emily lo miró, y él la miró a ella. En sus ojos vio culpa, miedo y quizá hasta desesperación, pero lo único que ella sentía era traición. Emily intentó hablar, pero las palabras no salían. Sus manos temblaban tanto que apenas podía mantenerse en pie. Emily, dijo Alexander, levantándose de su silla, pero su voz sonaba diferente, formal, distante, como si ella fuera solo otra empleada que había cometido un error. Eso fue suficiente para romper el hechizo de Emily. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro mientras la realidad se hundía en ella. Él había mentido sobre todo. ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Por qué siempre estaba cerca? Lo siento, logró susurrar. Pero no se estaba disculpando por el cubo ni por interrumpir la reunión, se estaba disculpando por haber sido tan ingenua. Emily se dio la vuelta y corrió. Corrió por el pasillo lujoso, con las lágrimas nublando su visión. Corrió hacia el ascensor, presionando el botón una y otra vez como si eso la ayudara a escapar más rápido de la humillación. Detrás de ella, escuchó a Alexander llamarla, pero no se detuvo, no podía detenerse, no podía enfrentarlo de nuevo, sabiendo que todo había sido una mentira. Cuando finalmente se cerraron las puertas del ascensor, Emily se desplomó contra la pared, sollozando, como había sido tan ingenua, como no se había dado cuenta. Los trajes caros, la manera confiada en que hablaba sobre la empresa, la forma en que siempre parecía saberlo todo. El ascensor llegó al piso principal y Emily corrió directamente a la oficina de Linda. Quisiera renunciar, dijo, todavía llorando. Linda la miró alarmada. Emily,
Estabas en el piso 30 hace apenas 15 minutos. Cometí un terrible error. Emily respiró hondo, tratando de calmarse. No puedo trabajar aquí más, cariño. Pase lo que pase, estoy segura de que podemos solucionarlo. No podemos. Interrumpió Emily. Créeme, no se puede arreglar. Llenó los formularios de renuncia con manos temblorosas, entregó su placa y uniforme, y salió de Reed Enterprises sin mirar atrás. Mientras tanto, en el piso 30, Alexander había terminado la reunión abruptamente, dejando a un grupo de ejecutivos confundidos. Se apresuró hacia el piso principal, pero Emily ya se había ido. ¿Dónde está Emily Carter?, preguntó, y Linda trató de mantener la voz firme. Linda lo miró sorprendida. Señor Reed, ella acaba de renunciar. Dijo que cometió un terrible error y que no podía quedarse más. Alexander sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Dijo algo más? No, señor, solo agarró sus cosas y se fue. Alexander subió a su oficina en silencio, sintiendo por primera vez el peso real de sus mentiras. Había encontrado a Emily, la chica que había estado buscando sin saberlo toda su vida, y la había perdido por su propia cobardía. Por primera vez en años, Alexander Reed sintió miedo de verdad, no miedo a perder dinero o negocios, sino miedo a perder a la única persona que había logrado ver más allá del frío exterior que había construido, y ahora ella se había ido, llevándose consigo la primera verdadera oportunidad de felicidad que había tenido en décadas. Habían pasado 2 meses desde que Emily salió corriendo de Reed Enterprises, y Alexander se había enterrado en el trabajo con una intensidad que incluso preocupaba a Margaret, su secretaria. Las reuniones empezaban más temprano, terminaban más tarde, y revisaba personalmente cada informe como si su vida dependiera de ello. Señor Reed, dijo Margaret una tarde especialmente larga, ¿no cree que debería tomarse unas vacaciones? Ha estado trabajando 16 horas al día. Estoy bien, respondió Alexander automáticamente, sin levantar la vista de los papeles, pero no estaba bien. Había intentado encontrar a Emily por todos los medios posibles sin parecer un acosador. Consultó discretamente con recursos humanos, pero no había dejado una dirección de contacto. Incluso había recorrido barrios de Boston donde pensaba que podría estar viviendo, pero era como si simplemente hubiera desaparecido. Durante el día, podía distraerse con hojas de cálculo y contratos, pero por la noche, cuando el edificio estaba en silencio, Alexander a menudo bajaba a la sala de descanso donde habían tocado piano juntos. Se sentaba en el banco y tocaba la melodía de la caja de música, con la esperanza de que de alguna manera la trajera de vuelta. Fue en una de esas noches melancólicas cuando Margaret apareció en su puerta con un sobre dorado. Señor Reed, esto llegó para usted, dijo con vacilación. Es una invitación al evento anual de beneficencia de la Fundación Arts for Boston. Normalmente rechazo este tipo de cosas, dijo Alexander sin mirar. Con todo respeto, señor, necesita salir de esta oficina, y es por una buena causa. La fundación recauda fondos para programas de música en orfanatos. Alexander levantó la vista. Orfanatos. Emily había crecido en un orfanato. Era una conexión débil, pero al menos era algo. ¿Dónde será el evento? En la Galería Harrison, en el distrito histórico, respondió Margaret, claramente sorprendida. Cena con música en vivo, subasta silenciosa. Confirme mi asistencia. Ese sábado por la noche. Alexander se encontró conduciendo hacia el centro de la ciudad con cierto desgano. La Galería Harrison era pequeña y encantadora, muy diferente de los grandes eventos corporativos a los que estaba acostumbrado. Alrededor de 50 personas se movían por el espacio íntimo, tomando vino y admirando las obras de arte locales en las paredes. Alexander saludó a algunas caras conocidas. Hizo una generosa donación en la subasta silenciosa y estaba a punto de irse cuando escuchó el sonido de un piano que provenía del centro de la galería. Su primera reacción fue nostalgia. Durante los últimos 2 meses, cualquier música de piano le recordaba a Emily, pero había algo en esta melodía que le resultaba muy familiar, muy familiar. Se abrió paso entre la pequeña multitud reunida alrededor del piano y vio a una joven sentada ante el instrumento, con los dedos deslizándose sobre las teclas con gracia natural. Llevaba un sencillo vestido azul marino, y su cabello suelto caía en suaves ondas sobre sus hombros. Entonces ella giró ligeramente la cabeza, y el mundo de Alexander se detuvo. Era Emily. Tocaba la melodía de la caja de música exactamente como aquella noche en la sala de descanso, cada nota perfecta, cada matiz tal como él lo recordaba. Alexander no podía moverse, no podía respirar.
Solo se quedó allí, observando a la mujer que había ocupado sus pensamientos durante 2 meses enteros. Emily terminó la pieza y la pequeña audiencia aplaudió cálidamente. Fue entonces cuando levantó la vista y lo vio. La sonrisa desapareció de su rostro de inmediato. Por un momento, simplemente se miraron a través de la multitud, con el peso de 2 meses de silencio colgando entre ellos. Alexander vio cómo Emily se levantaba del banco del piano y se dirigía hacia un lado más tranquilo de la galería. Él la siguió, con el corazón latiendo con fuerza a cada paso. Emily, dijo cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca como para hablar sin ser escuchado por otros. Alexander, respondió ella, y el nombre sonó formal en su voz. Qué sorpresa verte aquí, podría decir lo mismo, dijo él. Ahora tocas profesionalmente. Emily rió, pero no había humor en su risa, casi nada. Soy profesora de piano para niños desfavorecidos en el centro comunitario. Cuando la galería se enteró, me invitaron a tocar en el evento de esta noche. Al parecer, la música en vivo atrae más donantes. Profesora de piano, repitió Alexander. Eso es maravilloso. Emily, es honesto, dijo ella. Y la palabra tenía un peso que él entendió al instante. Alexander sintió como si lo hubieran abofeteado. Emily, sé que tengo mucho que disculparme, dijo. Mentiste, dijo ella simplemente. Sobre todo, ¿quién eras? ¿Qué hacías? ¿Por qué siempre estabas cerca? Lo sé. Me hiciste sentir como una tonta, lo sé, repitió Alexander, con la voz áspera. Y lo siento, más de lo que puedes imaginar. Emily lo estudió por un largo momento. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Alexander se pasó una mano por el cabello, un hábito nervioso que Margaret habría reconocido al instante. ¿Por qué? Porque por primera vez en mi vida, alguien me estaba viendo solo como Alex, no como Alexander Reed, el CEO, no como alguien con poder o dinero. Me viste como a mí, dijo Alexander, pero no era solo Alex, respondió Emily. Eras Alexander Reed fingiendo ser Alex. Eso es diferente, tienes razón, admitió Alexander. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que, si supieras quién soy realmente, cambiaras hacia mí, de que me trataras como todos los demás, con miedo, respeto forzado o interés en lo que podría ofrecerte. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Nunca he tenido a alguien que me vea como una persona común, nunca he tenido a alguien que se ría de mis bromas, me cuente sus historias, me bese solo porque quiere, no porque yo sea importante. Emily se quedó en silencio, absorbiendo sus palabras. Emily, continuó Alexander, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero me darías la oportunidad de ser honesto ahora, completamente honesto. Por primera vez desde que se conocieron, Emily sonrió. Era una sonrisa pequeña, cautelosa, pero estaba allí. No sé si estoy lista para perdonarte, Alexander, pero estoy dispuesta a escucharte. Alexander sintió una ola de alivio. Eso es más de lo que merezco, mucho más, sí, dijo Emily, con un toque de humor en la voz. Hablaron otra hora. Sentados en un pequeño banco al fondo de la galería, Alexander le contó sobre su infancia, cómo llegó a ser CEO tan joven, cómo construyó muros emocionales a su alrededor. Emily habló sobre los últimos 2 meses, cómo encontró trabajo enseñando piano y cuánto lo había extrañado a pesar de la rabia. Emily, dijo Alexander al final de la velada, me gustaría que volvieras a la empresa. Puedo ofrecerte un puesto mejor, algo en musicoterapia. No, interrumpió suavemente Emily, gracias, pero no, la gente diría que me estás dando un trato especial por interés personal, y tendrían razón. Alexander asintió, comprendiendo. Entonces, podemos vernos fuera del trabajo, como personas normales. Emily dudó, luego tomó su teléfono y escribió su número. Prometo no desaparecer otra vez, dijo, pero eso no significa que todo vuelva a ser como antes. Lo entiendo, respondió Alexander. Puedo empezar de nuevo. Emily lo miró, sopesando su sinceridad. Creo que todos merecen una segunda oportunidad, dijo finalmente. Incluso los CEOs que mienten. Alexander rió, un verdadero sonido de alivio. Gracias, Emily. Prometo que esta vez será diferente. Más te vale, dijo ella, sonriendo mientras lo decía. Cuando se separaron esa noche, ambos supieron que nada volvería a ser igual, pero tal vez, solo tal vez, podría convertirse en algo aún mejor. En las 3 semanas siguientes a su reencuentro en la galería, Emily y Alexander adoptaron una rutina peculiar. Se veían 2 o 3 veces por semana para pasear por Boston Common, almorzar en pequeños cafés o simplemente sentarse en bancos del parque a observar a la gente. Se sentía extraño,
Como si se estuvieran conociendo por primera vez, Alexander era cuidadosamente honesto sobre todo, desde sus preferencias alimenticias hasta sus hábitos obsesivos. Emily, a su vez, ponía a prueba a esta nueva versión de él, haciendo preguntas directas y observando sus reacciones de cerca. Un día soleado, mientras caminaban por Newbury Street, Emily preguntó, ¿cuando eras niño, de qué tenías más miedo? Alexander pensó un momento. De ser olvidado, respondió con sinceridad. ¿Y tú, de quedarme sola para siempre? Dijo Emily, curioso como algunos miedos nunca cambian. No, se detuvieron frente a la vitrina de una librería y Emily señaló un libro sobre jardinería. ¿Tienes plantas? Tengo un jardín en la azotea, admitió Alexander. Mi única confesión vergonzosa es que hablo con las plantas. Emily rió. Eso no es vergonzoso. Yo hablo con mi reflejo en el espejo cada mañana. Es una gran oyente. Nunca me contradice. En momentos como ese, Alexander recordaba por qué se había enamorado de ella. Emily tenía la capacidad de convertir cualquier situación en algo ligero y divertido. Fue durante una de esas tardes agradables que el pasado de Emily decidió reaparecer de manera inesperada. Estaban en un pequeño café en el North End cuando Emily escuchó que alguien decía su nombre. Se dio vuelta y vio a un hombre alto, rubio, con una sonrisa amplia acercándose a su mesa. Emily Carter, exclamó el hombre, no puedo creer que seas tú. Emily se levantó, sorprendida pero sonriendo. Frank Morrison. Dios mío, ha pasado tanto tiempo. Alexander observó cómo Emily abrazaba al recién llegado. Frank era claramente atractivo, con ese encanto fácil que Alexander nunca había poseído. Vestía ropa casual pero bien ajustada y tenía la confianza natural que viene de siempre ser bien recibido. Frank, este es Alexander, dijo Emily, señalando entre los dos hombres. Alexander, este es Frank. Crecimos juntos en St. Catharines. Ah, el famoso Alexander, dijo Frank, extendiendo la mano con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Emily me ha hablado de ti. Alexander estrechó su mano, notando el agarre firme y prolongado. Frank, dijo educadamente, ¿te importa si me uno a ustedes? Frank ya había arrastrado una silla antes de recibir respuesta. Emily, no vas a creer la coincidencia, estoy montando una nueva escuela de música aquí en Boston, centrada en la educación para comunidades desfavorecidas. Cuando supe que enseñabas piano, pensé en ti de inmediato. Emily se animó. ¿En serio? ¿Qué tipo de escuela? Se llama Harmony House, explicó Frank con entusiasmo. Ofrecemos clases gratuitas para niños de bajos ingresos, musicoterapia e incluso un programa de becas para conservatorios. Es exactamente el tipo de cosa que siempre soñaste hacer. Alexander vio el interés genuino en los ojos de Emily y sintió una punzada de algo que no le gustaba admitir. Celos, suena como un gran programa, dijo, manteniendo el tono neutral. Es fantástico, coincidió Frank. Y Emily sería perfecta para liderar nuestro departamento de piano. El salario es bueno, los beneficios excelentes, y estaría cambiando la vida de cientos de niños. Frank, eso suena increíble, dijo Emily, pero ni siquiera sabes si estoy calificada para algo así. Emily, te conozco desde que tenías 6 años, dijo Frank, inclinándose hacia ella. Sé lo que puedes hacer. ¿Recuerdas cuando enseñaste a la pequeña Susie en el orfanato? Estaba tan traumatizada que no hablaba con nadie. Pero después de 2 semanas tocando música contigo, volvió a cantar. Alexander observaba la conversación, sintiéndose cada vez más un extraño. Frank y Emily compartían un pasado del que él nunca podría formar parte. Tenían recuerdos, experiencias compartidas, una base construida sobre años de amistad. ¿Qué tal cenar mañana?, sugirió Frank. Puedo mostrarte la escuela, presentarte al resto del equipo. Estoy seguro de que te va a encantar. Emily miró a Alexander, como pidiendo permiso o consejo. Bueno, claro, dijo él rápidamente, suena como una gran oportunidad. Genial, dijo Frank, y Alexander, tú deberías venir también. Después de todo, Emily siempre me dice lo apoyador que ha sido. Había algo en el tono de Frank que a Alexander no le gustó, pero asintió con gusto. A la noche siguiente, los tres se encontraron en un modesto restaurante italiano en el North End. Frank había elegido el lugar, y Alexander notó de inmediato que era el tipo de restaurante en el que Emily se sentiría cómoda, casual, acogedor, sin la presión de los sitios elegantes donde él usualmente cenaba. La cena comenzó bien, con Frank contando historias divertidas sobre la escuela y Emily riendo genuinamente. Alexander intentó unirse a la conversación, pero se sintió fuera de lugar. Frank y Emily compartían un lenguaje de recuerdos que él no podía entender.
Fue entonces cuando Frank decidió hacerlo personal. ¿Sabes, Emily?, dijo Frank, enrollando pasta en su tenedor, siempre has sido demasiado independiente para tu propio bien. ¿Recuerdas cuando rechazaste la ayuda de la familia Johnson que quería adoptarte? Dijiste que no necesitabas que te rescataran. Emily sonrió tímidamente. Frank, solo digo que algunas cosas nunca cambian, continuó él, mirando directamente a Alexander. No necesitas un príncipe que te salve, Emily. Algunas personas solo se preocupan por las flores cuando ya han florecido. El silencio que siguió fue tenso. Alexander sintió la sangre subirle a la cara, pero mantuvo la voz calma al responder. Y algunas personas piensan que la caridad les hace merecedores de algo que nunca tendrán, dijo con tono helado. Frank rió. Pero no había humor en el sonido. Supongo que la diferencia es que yo siempre he estado aquí, tú solo apareciste, Frank, dijo Emily, claramente incómoda. Alexander se levantó abruptamente de la mesa, su paciencia finalmente agotada. Emily, vámonos, dijo con voz baja pero firme. Para su sorpresa y alivio, Emily se levantó sin dudar. Frank, gracias por la cena y por la oferta, dijo cortésmente. Lo pensaré. Emily, espera, comenzó Frank, pero ella ya estaba saliendo del restaurante con Alexander. El trayecto en auto fue silencioso. Pesado por la tensión no dicha, Alexander condujo por las calles familiares de Boston, intentando procesar lo que acababa de suceder. Frank había tenido razón en algo, había llegado tarde a la vida de Emily, pero eso no significaba que no perteneciera allí. Cuando se detuvieron frente al modesto edificio donde vivía Emily, Alexander rompió el silencio. Emily, comenzó, girándose para mirarla, sé que todo esto es extraño. Yo soy extraño, no he entendido lo que me ha estado pasando desde el primer momento que te vi en ese banco. Emily lo miró, sus ojos reflejando el brillo de las luces de la calle. Solo sé que eres la persona que he estado esperando, incluso si no sabía que estaba esperando. Alexander continuó, tomando sus manos. Nunca me he sentido así con nadie, no soy bueno con las palabras. Pero eres tú, Emily. Siempre has sido tú. Por un momento, Emily solo lo miró, estudiando su rostro a la suave luz dentro del auto. Luego, sin decir palabra, se inclinó y lo besó. Era un beso diferente al que compartieron antes. Ese había sido de descubrimiento, sorpresa, química inexplicable. Este era una elección. Emily estaba diciendo sin palabras que no importaba el pasado que compartiera con Frank, ni las complicaciones o incertidumbres, ella elegía a Alexander. Cuando se separaron, Alexander apoyó su frente contra la de ella. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por elegirme, dijo, incluso sabiendo lo complicado que era. Emily sonrió, tocándole suavemente el rostro. Alexander Reed, dijo, podría ser muchas cosas, pero aburrido no eres. La lluvia golpeaba con insistencia contra la ventana de la pequeña habitación que Emily compartía con sus dos compañeras. Era uno de esos grises atardeceres de Boston que te hacían querer esconderte bajo una manta con una taza de chocolate caliente. Emily había llegado temprano de sus clases de piano. 3 estudiantes habían cancelado por el clima. Bueno, se dijo a sí misma, mirando alrededor del desordenado cuarto, ya que estoy aquí, bien podría fingir que soy una persona ordenada. Comenzó recogiendo la ropa esparcida en la silla y luego organizó las partituras amontonadas en el suelo. Fue entonces cuando levantó su vieja mochila, la que la había acompañado durante los días difíciles de búsqueda de trabajo, y se dio cuenta de lo pesada que estaba. Dios mío, murmuró, sacudiendo la mochila, ¿qué llevo aquí? Rocas de la suerte. Emily volteó la mochila sobre la cama, vaciando todo. Salieron bolígrafos sin tinta, papeles arrugados, algunos dulces viejos que había olvidado, y en medio de todo, una pequeña caja que no recordaba haber empacado. Era una simple caja de metal, oxidada, con un cierre que apenas funcionaba. Emily la levantó con cuidado, sintiendo el peso de los recuerdos incluso antes de abrirla. ¿Dónde te habías estado escondiendo?, preguntó a la caja, como si pudiera responder. Cuando finalmente logró abrir el cierre, Emily encontró algunos tesoros de su infancia guardados desde el orfanato, un pequeño osito de peluche con un ojo perdido, algunas cartas de otros niños, y en el fondo, una fotografía descolorida. Emily tomó la foto con dedos temblorosos. Era en blanco y negro, claramente antigua, mostrando a 2 niños sentados uno al lado del otro en un banco de madera. La niña, con trenzas desparejas y una sonrisa con dientes grandes, sostenía una pequeña caja de música. El niño junto a ella, de cabello oscuro desordenado y una amplia sonrisa genuina,
Tenía un brazo protector alrededor de sus hombros. En la parte posterior de la foto, alguien había escrito con letra infantil: Emily y Josh, mejores amigos para siempre, 1995. Emily sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer la foto. No, no puede ser, susurró. Apenas audible, se acercó más al niño en la foto, los ojos, la forma de su rostro, incluso la manera en que sonreía, su mejilla izquierda levantada un poco más. Era exactamente la forma en que Alexander sonreía cuando estaba verdaderamente feliz. Un torrente de recuerdos la golpeó, como si una presa se hubiera roto. Recordó las horas que pasaron escondidos en el ático del orfanato, escuchando la suave melodía de la caja de música que les había dado la señora Patterson. Recordó a Josh inventando historias fantásticas para distraerla cuando lloraba por la familia que nunca había conocido. Recordó cómo siempre compartía su pudding con ella en la cena, incluso cuando ella insistía en que no tenía hambre. Y entonces vino el recuerdo más doloroso de todos, el día que los padres adoptivos de Josh vinieron a llevárselo a casa. Recordó estar parada en la ventana, viéndolo subir al auto con una hermosa familia que prometía darle todo lo que merecía. Josh se había dado la vuelta y le había saludado, gritando que volvería por ella. Nunca lo volvió a ver. Josh, susurró Emily, con lágrimas empezando a caer. Mi Josh, pero había una pieza que no encajaba en el rompecabezas. El nombre, Alexander, no era Josh, ¿o sí? Emily se levantó de la cama de un salto, todavía sosteniendo la foto. No podía quedarse quieta. Necesitaba respuestas, necesitaba ver a Alexander, necesitaba saber si su mente no le estaba jugando una broma. Sin siquiera pensar en tomar un paraguas, Emily salió corriendo del apartamento. La lluvia la empapó al instante, pero apenas se dio cuenta. Corrió por las calles resbaladizas de Boston, esquivando peatones y chapoteando en los charcos. Perdón, disculpen, gritó mientras pasaba junto a personas que la miraban como si estuviera loca. Emergencia romántica. Cuando llegó al edificio de Reed Enterprises, Emily estaba completamente empapada y sin aliento. El guardia de seguridad de la recepción la miró con preocupación. Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda? Necesito ver a, dijo entre jadeos. Alexander Reed, es urgente, el señor Reed está en una reunión. Por favor, dijo Emily, extendiendo la foto mojada. Es por esto, él querrá verme, lo prometo. Algo en su voz convenció al guardia de hacer la llamada. Tras una breve conversación, la dirigió al ascensor. Último piso, dijo, buena suerte. Señora. Emily subió en el ascensor con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todo el edificio podía escucharlo. Cuando las puertas se abrieron en el último piso, vio a Alexander de pie frente a la ventana de su oficina, mirando la ciudad lluviosa abajo. Parecía perdido en sus pensamientos. Y había una tristeza en su postura que Emily reconoció al instante. Alexander, dijo suavemente. Se volteó, sorprendido de verla allí, empapada y temblando, sosteniendo algo en las manos. Emily, ¿qué pasó? Estás completamente empapada. ¿Recuerdas esto?, preguntó Emily, extendiendo la foto con manos temblorosas. Alexander se acercó y tomó la imagen. Emily observó cómo su expresión cambiaba por completo, primero sorpresa, luego incredulidad, y finalmente una emoción tan pura y profunda que le llenó los ojos de lágrimas. ¿Cómo tienes esta foto?, preguntó, con la voz temblorosa. Los ojos de Alexander se llenaron de lágrimas mientras miraba de la foto a Emily y luego de nuevo. Entonces, ¿eres tú, Emily? Mi Emily. Emily asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Entonces Alexander sonrió. Una sonrisa que iluminó todo su rostro, transformándolo en el niño de 8 años de la foto. Tú, eres mi Millie. Sin decir palabra, se abrazaron. Fue un abrazo lleno de años de anhelo, de búsqueda silenciosa, de un vínculo que nunca se había roto del todo. Emily se aferró a Alexander como si temiera que desapareciera de nuevo. ¿Pero cómo es esto posible?, preguntó Emily, con la voz amortiguada contra su pecho. Tu nombre era Josh. Alexander la sostuvo más fuerte, respirando el aroma de su cabello. Mis padres adoptivos me dieron un nuevo nombre cuando me adoptaron. Joshua Reed se convirtió en Alexander Reed, explicó, con la voz llena de emoción. Pero en mi corazón, siempre supe que faltaba algo. He pasado toda mi vida buscándote, Millie, incluso sin saber exactamente dónde buscar. Yo también, susurró Emily. Siempre sentí que una parte de mí estaba perdida en algún lugar. Alexander se separó ligeramente para mirarla a la cara. La caja de música, esa noche en el banco, no sabía por qué, pero algo
me hizo darte esa caja. Era nuestra caja, Millie, la que nos dio la señora Patterson. Emily rió entre lágrimas, y yo toqué esa canción en el piano porque mis dedos la recordaban, aunque mi mente no pudiera. Destino, dijo Alexander, secándole las lágrimas con los pulgares, o tal vez es solo el verdadero amor, que siempre encuentra el camino de regreso. En ese momento, de pie en medio de la oficina de Alexander, empapados por la lluvia y por sus lágrimas, todos los errores, miedos y mentiras del pasado perdieron completamente su significado. El CEO que nunca sonreía había encontrado a la niña que nunca dejó de luchar. Josh finalmente había regresado por su Millie, tal como había prometido tantos años atrás, y esta vez, nunca se separarían. A la mañana siguiente, Emily despertó pensando que todo había sido un sueño vívido, pero cuando miró la mesita de noche y vio la fotografía descolorida aún allí, supo que era real. Josh había regresado. Alexander era Josh, y finalmente entendía por qué siempre se había sentido conectada con él desde esa primera noche en el banco. El teléfono sonó alrededor de las 10 de la mañana. Buenos días, Millie, dijo la voz familiar de Alexander. Emily sonrió al escuchar su apodo de la infancia. Buenos días, Josh, respondió, probando cómo se sentía decir su nombre original en voz alta. Todavía me parece extraño pensar que eres real. Tengo una propuesta para ti, dijo Alexander. ¿Qué tal cenar esta noche? Tengo algo especial planeado. Emily dudó. Alexander, si es uno de esos restaurantes elegantes donde tengo que descifrar el menú en francés, voy a fingir que estoy enferma. Alexander rió. Confía en mí, será perfecto. Te recojo a las 7, está bien, pero si me siento fuera de lugar, me voy y me compro un hot dog en la calle. Esa noche, Emily pasó una hora intentando elegir qué ponerse. Nada le parecía adecuado para una cena con un CEO, que además resultaba ser su mejor amigo de la infancia y posible interés romántico. Demasiado formal, dijo, tirando un vestido sobre la cama. Demasiado informal también. No sé, simplemente demasiado. Finalmente eligió un vestido azul marino sencillo, el mismo que había usado en la galería donde se reencontraron. Cuando Alexander llegó a recogerla, condujo hacia una parte de Boston que Emily no reconocía. Se detuvieron frente a un pequeño restaurante italiano que parecía cerrado. Alexander, dijo Emily, mirando alrededor, creo que tu restaurante elegante está cerrado. En realidad, dijo Alexander, saliendo del auto con una sonrisa misteriosa, no lo está. La condujo hasta la entrada, donde un día especial los esperaba. Cuando se abrieron las puertas, Emily quedó sin palabras. Todo el comedor estaba vacío, excepto por una mesa en el centro, pero no era la mesa lo que la impresionaba. Eran las paredes decoradas con partituras antiguas, las velas esparcidas por doquier, creando una cálida luz dorada, y en el centro de la mesa, su caja de música favorita de la infancia. Alexander Reed, dijo Emily lentamente, alquilaste todo un restaurante. Técnicamente, compré toda la cena, corrigió él, y antes de que digas que es demasiado exagerado, recuerda que he sido tu mejor amigo por más de 20 años, tengo derecho a hacer cosas ridículamente románticas. Emily rió, sintiendo sus ojos llenarse de lágrimas. Siempre fuiste dramático, incluso cuando éramos niños. Se sentaron, y Emily abrió la caja de música. La melodía familiar comenzó a sonar, y se sintió transportada a aquellos días en el orfanato, cuando la música había sido su refugio. Emily, dijo Alexander después de que terminaron el plato principal, ¿recuerdas lo que prometí cuando me adoptaron? Dijiste que volverías por mí, respondió Emily, sonriendo tristemente. Los niños hacen promesas que no pueden cumplir. Algunas promesas solo tardan más en cumplirse, dijo Alexander, levantándose de la silla, y luego, para completa sorpresa de Emily, se arrodilló junto a la mesa. Alexander, ¿qué estás haciendo?, preguntó ella, con el corazón latiendo con fuerza. En lugar de sacar una caja de terciopelo, Alexander sacó un papel doblado con su propia caligrafía cuidadosa. Emily Carter, dijo, con la voz ligeramente temblorosa, o debería decir, Millie, mi mejor amiga, mi persona favorita en todo el mundo. Emily ya estaba llorando antes de que terminara la frase. Alexander desplegó el papel y leyó, ¿quieres vivir cada día conmigo como si fuera nuestro nuevo comienzo? Emily no pudo contener las emociones. Las lágrimas corrían por su rostro, pero también reía. Una mezcla de alegría e incredulidad. ¿Es esto una propuesta de matrimonio?, preguntó, con la voz quebrada por la emoción. Es una propuesta de vida, respondió Alexander, con los ojos brillando de lágrimas.
Es una promesa de que pasaremos el resto de nuestras vidas compensando el tiempo perdido y creando nuevos recuerdos, sin dudarlo. Emily se deslizó de la silla y se arrodilló frente a él, sosteniendo su rostro entre sus manos. Joshua Reed dijo, usando su nombre completo, te tomó 20 años cumplir tu promesa, perdón por la demora, dijo él, sonriendo. Emily lo besó entonces, un beso lleno de todas las promesas no dichas, de los años de espera y de todas las esperanzas para el futuro. Era un beso que decía sí antes de que ella pronunciara la palabra. Cuando se separaron, Emily todavía sostenía su rostro. Sí, dijo claramente, sí, quiero vivir cada día como si fuera nuestro nuevo comienzo, pero hizo una pausa dramática. Tengo una condición. Alexander se puso un poco nervioso. ¿Cuál es? Quiero elegir la música de la ceremonia, dijo Emily con una sonrisa juguetona, y no será nada tradicional, será nuestra canción. La de la caja de música. Alexander rió, un sonido puro de alivio y felicidad. Aceptaré cualquier condición que quieras, mientras digas sí. Entonces es oficial, dijo Emily, aún arrodillada en el suelo del restaurante vacío. Emily Carter va a casarse con Joshua Alexander Reed. Quien hubiera pensado que la chica que empapó los zapatos del CEO terminaría casándose con él. Técnicamente, dijo Alexander, ayudándola a ponerse de pie. Me has estado casando conmigo desde que teníamos 6 años. Solo nos tomó un tiempo darnos cuenta. Rieron juntos como dos niños que finalmente se encontraron después de un largo juego de escondidas. Allí, rodeados de velas y partituras, con la caja de música tocando su melodía especial, Emily y Alexander comenzaron a componer la melodía de su futuro juntos, y esta vez, nadie los separaría jamás. 3 meses después de la propuesta en el restaurante, Emily se encontraba frente al espejo de su dormitorio, ajustando por 10ª vez el sencillo velo que una vez perteneció a su profesora de piano en el orfanato. La señora Patterson, deja de ajustar tanto ese velo, dijo Sarah, su compañera de cuarto y dama de honor. Terminarás rasgándolo. No puedo evitarlo, admitió Emily, con las manos ligeramente temblorosas. Sarah, me estoy casando en la pequeña iglesia donde crecí, con mi mejor amigo de la infancia, que además resulta ser un millonario CEO. Si eso no es motivo para ponerse nerviosa, no sé qué lo es. Es un motivo para ser feliz, le corrigió Sarah, acomodando las flores en su cabello, y un motivo para dejar de pellizcarte. Te estás poniendo toda roja. Afueras, Emily podía escuchar risas y charlas de niños. Alexander había insistido en que la boda se realizara en St. Catherine, el orfanato donde se conocieron. El pastor actual, Reverendo Williams, conmovido por su historia, ofreció la pequeña capilla para la ceremonia. Emily llamó a una voz conocida desde el pasillo. ¿Puedo entrar? Entra. Stella Peterson, amiga de Emily de sus días de búsqueda de trabajo, entró sosteniendo un sencillo ramo de margaritas y rosas blancas. Dios mío, Emily, dijo Stella, con los ojos llenos de lágrimas, te ves radiante. Estoy tratando de no vomitar de los nervios, confesó Emily. Eso cuenta como radiante. Definitivamente, rió Stella, y espera a ver lo nervioso que está tu novio allá abajo. Ya se ajustó la corbata como 15 veces. Emily sonrió, sintiendo que algunas mariposas en su estómago se calmaban. Era reconfortante saber que Alexander estaba tan nervioso como ella. La pequeña capilla del orfanato había sido decorada con sencillez y amor. Cintas blancas y flores silvestres adornaban los bancos de madera, y en el altar, simples velas creaban un ambiente cálido y acogedor. No había lujo ni extravagancia, solo amor y esperanza llenando cada rincón. Los invitados eran pocos, pero especiales: Sarah y Stella, algunas amigas cercanas de Emily, Margaret, la secretaria de Alexander, y los padres adoptivos de Alexander, Robert y Helen Reed. La habían acogido de inmediato como familia, insistiendo en que los llamara mamá Helen y papá Robert. Sentados en los primeros bancos, una docena de niños del orfanato, vestidos con sus mejores galas, sostenían sencillos instrumentos musicales. Cuando llegó el momento, Emily escuchó la melodía familiar de la caja de música, solo que esta vez, la tocaba un pequeño grupo, algunos niños con flautas dulces, otros con triángulos y xilófonos, todos tocando con dulce concentración. Es tu momento, querida, dijo Helen Reed, quien había insistido en acompañar a Emily por el pasillo, ya que ella no tenía padres que lo hicieran. Emily tomó el brazo de Helen y comenzó a caminar por el pequeño pasillo. Llevaba un sencillo vestido blanco de satén que había encontrado en una tienda de segunda mano,
pero que había sido alterado con tanto cuidado que parecía hecho a medida para ella. Cuando sus ojos se encontraron con los de Alexander en el altar, Emily sintió que todo el mundo cobraba sentido. Él estaba allí, con su smoking simple pero elegante, sosteniendo la caja de música original, la misma que le había dejado esa noche en el banco. Sus manos temblaban ligeramente, y Emily pudo ver lágrimas de emoción en sus ojos. «Wow», susurró Alexander cuando ella llegó al altar. «¿Te ves? Wow, ¿eso es tu declaración oficial?», preguntó Emily, riendo suavemente, «porque puedo pedirle al reverendo que repita los votos si quieres elaborar». «Eres la mujer más hermosa que he visto», dijo Alexander, corrigiéndose, «y la más divertida, la más increíble y, bueno, guarda algunas palabras dulces para los votos oficiales», interrumpió Emily, sonriendo. El reverendo Williams, un hombre amable de 60 años que conocía su historia, comenzó la ceremonia con una voz llena de emoción. «Queridos amigos», dijo, «estamos aquí hoy para ser testigos de algo verdaderamente milagroso. Un amor que comenzó en la infancia fue separado por el tiempo y la distancia, pero encontró el camino de regreso». Durante los votos, Emily y Alexander lloraron abiertamente. Habían escrito sus propias promesas, palabras simples pero profundas. «Prometo», dijo Emily, sosteniendo las manos de Alexander, «ser tu mejor amiga, tu compañera de aventuras y tu persona favorita para hablar de cosas totalmente aleatorias a las 3 de la mañana. «Prometo», respondió Alexander, «proteger tu corazón de la misma manera en que tú protegiste el mío cuando éramos niños, y prometo nunca más mentir sobre quién soy, porque contigo puedo simplemente ser Josh». Cuando el reverendo pidió los anillos, Alexander abrió la caja de música. Dentro, donde solía estar la pequeña bailarina, había 2 sencillos anillos de oro. «Con este anillo», dijo Alexander, deslizándole la alianza a Emily, «te prometo mi corazón, mi vida y todos mis mañanas». «Con este anillo», respondió Emily, «te prometo que nuestra historia apenas comienza, por el poder que me confiere». El reverendo Williams declaró: «Ahora los declaro marido y mujer. Alexander, puedes besar a tu esposa». El beso fue suave, lleno de promesas y de una alegría que parecía desbordarse. Los niños del orfanato aplaudieron y gritaron de felicidad, e incluso Margaret limpiaba discretamente sus lágrimas. Durante la pequeña recepción en el jardín del orfanato, Emily notó a Stella conversando animadamente con alguien. Al acercarse, vio que era Frank, quien había aparecido para felicitar a la pareja. «Stella me estaba contando sobre su trabajo con niños con necesidades especiales», dijo Frank, claramente interesado. «Es fascinante». Emily y Alexander intercambiaron miradas divertidas. La química entre Stella y Frank era innegable. «Bueno», susurró Emily a Alexander, «parece que no somos los únicos que creemos en los nuevos comienzos». Alexander sonrió y la acercó más. «La vida tiene una forma curiosa de poner a las personas correctas en el lugar correcto, ¿verdad? Realmente la tiene», aceptó Emily, mirando a los niños jugando, a los amigos conversando y al hombre que había sido su mejor amigo, luego su amor perdido y ahora su esposo. «Señor y señora Reed», dijo uno de los niños del orfanato, tirando de sus manos, «van a tener hijos como nosotros». Emily y Alexander rieron, mirándose con esa comprensión perfecta que solo pueden tener quienes se conocen toda la vida. «Quién sabe», dijo Emily, apretando la mano de Alexander, «el futuro está lleno de posibilidades». Y mientras el sol se ponía sobre Boston, Emily y Alexander bailaron por primera vez como marido y mujer, al mismo ritmo de la melodía que había conectado 2 jóvenes corazones tantos años atrás.